1842, en la vasta y árida llanura cercana a San Antonio de Bexar. El sol implacable quemaba la tierra durante el día, pero la frialdad de la noche siempre ocultó secretos que, hasta el día de hoy, siguen helando la sangre de quienes intentan desenterrarlos. 54 hombres escucharon un llamado urgente bajo la pálida luz de la luna. Recogieron sus escasas pertenencias y se adentraron en la bruma de un sendero del que la gran mayoría jamás lograría volver. No sabían que las sombras ya habían trazado un camino sin salida en el polvo del desierto. Un expediente antiguo, sepultado bajo el peso implacable de los siglos, documenta minuciosamente las últimas horas de estos individuos. Y hoy, en esta mesa de análisis, abrimos ese archivo confidencial para reconstruir, pieza por pieza, el trágico incidente que dejó una cicatriz imborrable en la memoria colectiva. Las evidencias están esparcidas en la estepa, esperando que alguien las conecte de una vez por todas. Si quieres saber cómo los investigadores e historiadores se adentraron en este laberinto de decisiones fatales para revelar la verdad oculta detrás de este viaje sin regreso, suscríbete a este canal ahora mismo y déjame en los comentarios el nombre del próximo expediente oscuro que deseas que investiguemos. Para entender la verdadera magnitud de este suceso, debemos trasladarnos mentalmente al mes de septiembre de aquel fatídico año de 1842. En el campo de la reconstrucción forense de eventos históricos, los primeros reportes de inteligencia que llegaron a los asentamientos del este no eran más que rumores fragmentados, susurros llevados por el viento caliente y seco del desierto. Sin embargo, en el estricto mundo del análisis táctico, un rumor persistente suele ser el preludio innegable de una crisis confirmada. San Antonio de Bexar, un punto estratégico de vital importancia en la región, había sido tomado. Las informaciones preliminares que cruzaron las llanuras indicaban que una fuerza operativa masiva, bajo la dirección disciplinada del general Adrián Gol, había establecido un fuerte perímetro de ocupación en la zona urbana. Esta noticia actuó como una chispa invisible en un cuarto saturado de gas. Es exactamente en este punto de la línea de tiempo donde emerge de las sombras la figura central de nuestro expediente: Nicholas Mosby Dawson. Al intentar trazar un perfil psicológico retrospectivo de este individuo, basándonos en los documentos recuperados, no encontramos a un estratega militar forjado en academias de élite, ni a un veterano calculador acostumbrado a leer el lenguaje oculto de una emboscada territorial. Dawson era, en esencia, un líder comunitario empírico, un hombre impulsado por un agudo sentido del deber, presión social y una lealtad inquebrantable hacia sus semejantes. En la ciencia forense de la evaluación de riesgos, esta combinación específica de valentía emocional y total falta de entrenamiento táctico avanzado suele catalogarse como una mezcla altamente volátil. Dawson recibió el llamado de auxilio desde San Antonio, y en lugar de aguardar la confirmación oficial o la articulación de un operativo de respuesta coordinado por las autoridades centrales, tomó una decisión unilateral e inmediata que sellaría de manera definitiva el destino de muchos. En la criminología histórica, el punto de origen de los involucrados es tan crucial como la escena del evento final. Al revisar minuciosamente los expedientes locales, los analistas de comportamiento se enfocan en la dinámica de grupo desarrollada en esas críticas horas previas. La fase de reclutamiento liderada por Dawson fue increíblemente rápida, casi desesperada. Los registros, que hoy leemos en frío como si fueran bitácoras de una operación fallida, indican que logró reunir a un contingente de 54 individuos procedentes del condado de Fayette, específicamente de los oscuros alrededores de la localidad de La Grange. Al examinar el perfil colectivo de este grupo de respuesta, los investigadores notan de inmediato un detalle perturbador en los archivos. Ninguno de ellos era un agente táctico capacitado para intervenciones de alto riesgo. Eran agricultores, comerciantes, ciudadanos comunes que, movidos por la adrenalina del momento y el puro instinto de preservación, se ofrecieron como voluntarios para una misión de apoyo logístico en un territorio absolutamente hostil. No contaban con un sistema de comunicación encriptado o codificado.
carecían de una cadena de mando rígidamente estructurada, y lo que resultaría más alarmante para cualquier experto en contención de crisis, no poseían un mapa de inteligencia actualizado sobre los patrones de vigilancia del grupo adversario. Es de suma importancia analizar el peso estructural de esta movilización. Estos 54 sujetos no solo representaban un mero número estadístico en una lista de asistencia nocturna, eran el pilar económico y emocional de una comunidad entera. Eran padres, hermanos mayores, dueños de negocios locales. La decisión de movilizarlos a todos en un solo bloque compacto violaba uno de los principios más básicos de la gestión de emergencias. Nunca concentres todos tus recursos vitales en un solo vector de aproximación, particularmente cuando el nivel de amenaza real es completamente incierto e indocumentado. La atmósfera climática de aquel septiembre era sumamente opresiva y pesada. Las crónicas de la época, a menudo marginadas en los reportes más superficiales, documentan un calor seco y asfixiante que deshidrataba no solo el estado físico de los hombres, sino también su capacidad de juicio racional. Bajo estas rigurosas condiciones ambientales, la fatiga cognitiva comienza a nublar la toma de decisiones mucho antes de que se produzca cualquier tipo de contacto visual con un elemento adverso. Cada miembro del grupo, montado en su caballo bajo la penumbra, cargaba no solo con el peso material de su equipo de supervivencia, sino con la creciente e invisible presión psicológica de dirigirse voluntariamente hacia el abismo de lo desconocido. La salida del condado de Fayette se ejecutó bajo la densa y fría sombra de la madrugada. El sonido rítmico de los cascos de los caballos golpeando la tierra seca marcaba el compás implacable de un reloj en cuenta regresiva hacia el caos absoluto. Como en toda reconstrucción de campo, establecer y fijar la línea de tiempo es el factor determinante. Cada kilómetro que avanzaban hacia el oeste los alejaba, de forma irreversible, no solo de la frágil seguridad de sus hogares, sino también de la viabilidad de recibir cualquier tipo de apoyo externo oportuno. Estaban trazando, en la más absoluta ceguera táctica, una trayectoria lineal directa hacia el epicentro de un conflicto operativo del cual no tenían la menor comprensión estratégica. El estado mental de la unidad en tránsito era, según el análisis de comportamiento grupal, una mezcla peligrosa de camaradería nerviosa y ansiedad silenciosa, casi asfixiante. En las primeras horas de su trayecto nocturno, el silencio sepulcral de la estepa tejana parecía jugar momentáneamente a su favor, ocultando su pesado progreso de posibles vigilantes. Sin embargo, para los rastreadores profesionales que ya operaban en la zona de exclusión, un contingente de más de 50 hombres, cabalgando a paso veloz, deja una firma inconfundible en el terreno. Una huella logística masiva y completamente imposible de borrar. Las nubes de polvo que levantaban, el tintineo constante de los metales y la mera masa física concentrada en una sola ruta de acceso los convertía en un faro evidente a kilómetros de distancia. Dawson, con la vista fija únicamente en la meta de rescate, omitió por completo implementar los protocolos básicos de contrainteligencia. No desplegó observadores de avanzada a una distancia preventiva, ni estableció un perímetro móvil de alerta temprana. A medida que la pálida claridad del amanecer comenzaba a iluminar las vastas extensiones de matorrales espectrales y tierra agrietada, la severidad del panorama aún no lograba penetrar en la conciencia colectiva del grupo. Creían fervientemente que estaban respondiendo a un incidente aislado, convencidos de que su sola presencia en número sería suficiente para disuadir cualquier confrontación de mayor escala. Ignoraban, con una ingenuidad que estremece a los investigadores actuales, que la red de vigilancia del oponente ya estaba activa y monitoreando celosamente la región, que la topografía hacia la que cabalgaban estaba siendo meticulosamente escrutada desde las sombras, y que cada uno de sus movimientos ya formaba parte de un cálculo letal y ajeno. Las apresuradas despedidas bajo la luna en Lagrange se desvanecían para siempre en el aire matutino. Aquel grupo de ciudadanos acababa de cruzar una línea geográfica de no retorno, adentrándose ciegamente en un cuadrante donde las reglas ordinarias de supervivencia habían sido suspendidas. El cronómetro invisible de este trágico incidente había comenzado a correr, marcando con frialdad los primeros compases de una investigación forense que la historia de la criminalística y la guerra
tardaría generaciones enteras en lograr procesar. Al abrir el siguiente tomo de este expediente histórico, los analistas de la escena se enfocan de inmediato en la reconstrucción topográfica de la ruta de aproximación. Para comprender la magnitud del error táctico que estaba a punto de consumarse, es estrictamente necesario evaluar el terreno desde una perspectiva de inteligencia geoespacial y perfilamiento geográfico. La distancia entre la localidad de Lagrange y San Antonio de Bexar no era un simple paseo de rutina por el campo. Constituía un trayecto largo, extenuante y geográficamente implacable. Los expertos en desplazamiento logístico de unidades de respuesta saben perfectamente que mover a más de medio centenar de individuos a través de una llanura abierta es, desde el primer kilómetro, una maniobra de altísima vulnerabilidad operativa. No había corredores de seguridad establecidos, ni puntos de extracción predeterminados a lo largo del camino. La caravana avanzaba de forma rudimentaria por un paisaje árido, bajo un sol que funcionaba como un reflector inclemente, exponiendo cada uno de sus movimientos, cada nube de polvo levantada, ante los ojos invisibles que dominaban las elevaciones del terreno circundante. En cualquier investigación forense de campo, el terreno nunca miente. Es un testigo silencioso pero inmensamente detallado que registra cada paso, cada pausa y cada falla en la disciplina de marcha. Desde una óptica pericial, resulta fascinante y a la vez profundamente perturbador analizar cómo Nicholas Mosby Dawson logró rastrear el avance de las unidades que se habían adelantado días antes. Sin contar con tecnología de geolocalización o líneas de comunicación encriptadas, Dawson y sus hombres dependían enteramente de la lectura de indicios físicos dejados en el entorno natural. Se convirtieron, por necesidad, en rastreadores empíricos en una inmensa escena abierta. Sus ojos buscaban sin descanso las marcas de herraduras profundamente impresas en el barro seco de los arroyos menores, los surcos paralelos y pesados dejados por las ruedas de las carretas de suministros y las ramas fracturadas a lo largo de los senderos menos transitados. Como un investigador criminalístico moderno que analiza meticulosamente los patrones de neumáticos y la transferencia de pintura en una carretera solitaria tras un incidente mayor, Dawson leía las señales de aquellos que habían marchado hacia el oeste antes que él. Utilizó estos rastros físicos como una brújula trágicamente precisa, una guía irrefutable que en lugar de llevarlos a la seguridad, los dirigía directo hacia el epicentro de la inestabilidad. A medida que la unidad se adentraba en el vasto territorio que separaba las poblaciones civiles, el ambiente comenzó a sufrir una mutación casi imperceptible, pero profundamente amenazante para cualquiera con entrenamiento en la detección de anomalías. Los criminólogos y perfiladores que estudian el comportamiento humano en zonas de alto riesgo suelen hablar de la perturbación de la línea base del entorno. En la estepa tejana, la normalidad ambiental incluye el canto esporádico de ciertas aves, el movimiento furtivo de la fauna local y el susurro constante del viento filtrándose entre los matorrales de mezquite. Sin embargo, los registros documentales que han sobrevivido a este trágico suceso detallan que, conforme el contingente de 54 hombres se acercaba a su destino proyectado, una calma antinatural y sumamente asfixiante se apoderó del paisaje. Era un silencio denso, pesado, el tipo de quietud opresiva y clínica que siempre antecede a un evento catastrófico. La fauna había desaparecido por completo, ahuyentada por la masiva presencia de agentes externos operando en la región. Para un observador táctico entrenado, esa repentina ausencia de vida silvestre constituía la primera luz roja, la evidencia ambiental indudable de que el territorio ya estaba ocupado, de que el perímetro de seguridad había sido vulnerado desde hacía horas y de que alguien los estaba esperando en la sombra. El punto de quiebre definitivo en esta línea de tiempo operativa se materializó al aproximarse al sector topográfico conocido como el Arroyo Salado, o Salado Creek. Fue exactamente en este cuadrante geográfico donde la cruda realidad del conflicto en curso golpeó de frente a los hombres provenientes de Lagrange. Los reportes de reconstrucción indican que, mucho antes de lograr establecer un contacto visual directo con cualquier fuerza oponente, la evidencia acústica confirmó sus peores y más oscuras sospechas. El aire denso de la tarde comenzó a transportar ecos sordos, vibraciones secas y rítmicas que rodaban incesantemente por la llanura agreste.
Eran detonaciones lejanas. El sonido inconfundible, frío y mecánico de un intercambio de proyectiles a gran escala. A unos pocos kilómetros de su posición actual, otra unidad de residentes tejanos ya se encontraba profundamente enfrascada en un intenso conflicto operativo contra las fuerzas bien estructuradas del general Wall. El registro sonoro de esa confrontación activa funcionó como una sirena de alarma a nivel psicológico para el grupo. Ya no se trataba de un mero reporte diferido o de inteligencia especulativa. El evento crítico estaba ocurriendo en tiempo real, desarrollándose justo delante de ellos, oculto apenas tras las engañosas ondulaciones del relieve terrestre. Es en este preciso instante de extrema tensión donde el análisis psicológico de la toma de decisiones recobra un valor fundamental para desentrañar el expediente. Dawson se encontraba físicamente detenido en una encrucijada táctica de vital importancia. A su flanco izquierdo y a su flanco derecho, el terreno presentaba mínimas opciones de ocultamiento o resguardo, mientras que directamente frente a él resonaba el eco innegable de una situación de emergencia letal. En los manuales de evaluación de riesgos modernos, este es el momento crítico en el que el responsable al mando debe establecer un perímetro de espera seguro, desplegar unidades de reconocimiento avanzadas para recolectar información visual de primera mano y medir con extrema frialdad la viabilidad real de una incursión en el terreno comprometido. Se requiere cálculo metódico y la capacidad de procesar múltiples variables de amenaza en milisegundos para evitar comprometer a toda la unidad en una emboscada estructural. Sin embargo, el perfil operativo de Dawson estaba marcado por un profundo condicionamiento emocional. Al procesar el sonido de las detonaciones, su capacidad de análisis racional y metódico se vio completamente anulada por lo que en la psicología de la supervivencia se denomina visión de túnel bajo estrés extremo. Su mente descartó automáticamente y de forma casi involuntaria cualquier variable táctica que no fuera avanzar a máxima velocidad para auxiliar a los individuos atrapados en el sector de Salado Creek. La presión social autoimpuesta, sumada a un instinto de lealtad desbordado, suprimió de tajo los protocolos más básicos de seguridad perimetral. El expediente forense señala este preciso instante temporal como el error humano irrefutable que sellaría el destino del contingente. Dawson no ordenó detener la marcha para reevaluar la situación. No designó a un grupo de exploradores ágiles para escrutar el panorama desde los puntos de observación elevados. Tampoco se detuvo a calcular si su propio grupo, visiblemente exhausto por la prolongada y dura travesía y gravemente carente de equipamiento a gran escala, representaba un activo útil para la resolución del conflicto, o si por el contrario, se convertirían simplemente en un blanco de oportunidad adicional para una fuerza superior. Impulsado por una urgencia ciega que desafiaba toda lógica de precaución, emitió la instrucción directa y contundente de acelerar el paso e internarse directamente en la zona cero. La cabalgata se reanudó con una intensidad renovada, pero absolutamente desprovista de cautela. Los caballos incrementaron el ritmo, levantando espesas nubes de polvo calcáreo que señalaban su vector de aproximación a cualquier vigía ubicado en un radio de varios kilómetros. Estaban marchando directamente hacia la línea de visión del adversario. La llanura árida, que hasta entonces había sido un escenario vacío e intimidante, estaba a punto de cerrarse violentamente sobre ellos como los muros de una celda de aislamiento. Ignoraban trágicamente que las unidades de inteligencia enemigas ya habían perfilado su aproximación irregular y el escenario para el suceso final estaba listo. Al adentrarnos en el tercer folio de esta investigación retrospectiva, la atención pericial se centra de forma exclusiva en la geografía exacta donde se desarrollaría el clímax de este oscuro suceso. Todo experto en criminología ambiental o análisis de escenas cerradas sabe que el lugar de los hechos rara vez es una coincidencia fortuita. Es, por el contrario, el resultado directo de una cadena de decisiones tomadas bajo presión extrema. El punto geográfico elegido por Nicholas Mosby Dawson para establecer su línea de contención primaria fue un pequeño y denso bosquecillo de árboles de mezquite. Al revisar las coordenadas en la planimetría moderna, este sitio específico emerge como el verdadero protagonista silencioso del trágico incidente.
un escenario que dictaría las reglas físicas de todo lo que estaba por ocurrir aquella tarde. Desde la perspectiva de un analista táctico que evalúa la topografía de la estepa tejana, la elección de este cuadrante forestal posee una lógica inicial que resulta fácil de comprender, aunque trágicamente incompleta. En una llanura abierta y desolada, el mayor temor de cualquier unidad civil con movilidad reducida es ser flanqueada y superada por fuerzas secuestres de alta velocidad. Los árboles de mezquite, caracterizados por sus troncos oscuros y retorcidos, sus ramas densamente pobladas de espinas y un follaje engañosamente espeso, ofrecen una ilusión óptica y física de resguardo absoluto. Funcionan como una barrera natural, un obstáculo orgánico teóricamente capaz de romper la formación y el impulso de cualquier avance frontal de un adversario montado. Dawson, operando bajo el estrés agudo que genera la proximidad inminente de un conflicto mayor, escaneó el terreno a su alrededor y vio en ese parche de vegetación irregular un bastión improvisado. Lo visualizó como un refugio temporal, un área segura donde sus 54 acompañantes podrían desmontar, establecer un perímetro defensivo de 360 grados y evaluar el panorama antes de intervenir directamente en el caos que ya envolvía al arroyo salado. Sin embargo, es exactamente aquí donde el análisis forense de vulnerabilidades revela el punto ciego táctico que sentenciaría de forma irrevocable a todo el grupo. En la ciencia pericial de la balística y la fortificación estructural, no toda cobertura ofrece el mismo nivel de viabilidad. Existe una diferencia abismal y mortal entre el ocultamiento, que simplemente te esconde temporalmente de la línea de visión del oponente, y la cobertura real, que posee la capacidad física y la densidad molecular para detener la transferencia de energía de un proyectil de alta velocidad. El bosque de mezquites proporcionaba eficientemente lo primero, pero carecía de manera dramática de lo segundo. La madera de estos árboles es dura y resistente a los elementos, sí, pero los troncos son relativamente delgados y, lo más crítico, están separados por amplias brechas por donde se filtra la luz y el aire. Para un individuo aislado buscando evadir una patrulla de rutina, podría ser un refugio adecuado. Pero contra herramientas de alto calibre, contra elementos de artillería pesada diseñados con el propósito específico de demoler fortificaciones estructurales, ese pequeño parche verde no era más que una jaula de madera frágil y permeable. Peor aún, al atrincherarse voluntariamente en el núcleo geométrico de este matorral, Dawson aisló por completo a su unidad de cualquier posibilidad de escape rápido o de recibir apoyo logístico externo. Se habían encerrado, por decisión propia, en un compartimento sin salidas de emergencia, perdiendo el recurso más valioso en cualquier situación de alto riesgo: la movilidad espacial. Mientras el contingente tejano tomaba posiciones apresuradas entre las sombras espinosas del follaje, acomodando sus escasas pertenencias e intentando controlar la respiración acelerada de sus monturas, ignoraban por completo que su firma visual ya había sido captada, procesada y clasificada por las unidades de inteligencia adversarias. En la terminología moderna de las operaciones de vigilancia, fue exactamente como si hubieran caminado directamente hacia el lente de una cámara de seguridad de alta resolución en un circuito cerrado. Las fuerzas de reconocimiento del oponente, operando bajo la dirección fría y disciplinada del coronel Juan José Rita, funcionaban con una eficacia clínica y absolutamente silenciosa. No hubo alarmas estridentes en la llanura, ni gritos de advertencia que delataran su presencia. Al igual que un equipo de vigilancia encubierta que monitorea a un objetivo de alto valor desde una sala de control en las sombras, los vigías avanzados del coronel Rita observaron la maniobra de atrincheramiento de Dawson con una precisión gélida. Registraron el número exacto de efectivos, documentaron exhaustivamente la alarmante falta de equipamiento pesado en el grupo civil y, lo que resultaría fundamental para la fase final del operativo, confirmaron las coordenadas precisas de su confinamiento voluntario. Cada movimiento de los hombres de Lagrange estaba siendo documentado y utilizado en su contra en tiempo real. El expediente operativo, reconstruido a partir de los escasos testimonios oficiales, detalla cómo, en cuestión de escasos minutos, se puso en marcha un protocolo de aislamiento perimetral perfecto por parte de las fuerzas de Rita. Las instrucciones se transmitieron mediante sutiles señales visuales y movimientos tácticos a través de las ondulaciones de la llanura. Lentamente,
pero con una fluidez estratégica aterradora. Las unidades secuestres comenzaron a desplegarse en un patrón geométrico envolvente. Desde la perspectiva aérea de una simulación de escena criminal, el movimiento sincronizado de estas fuerzas se asemejaría a una red industrial que se aprieta silenciosamente, de forma inexorable, alrededor de su objetivo. Bloquearon meticulosamente las rutas de acceso terrestre hacia el norte. Cortaron de tajo cualquier línea de retirada viable hacia el este y establecieron una barrera humana y material infranqueable que separaba definitivamente al bosque de mezquites del arroyo salado. El cerco se cerraba milímetro a milímetro, sellando todas las brechas del perímetro. La tensión atmosférica en ese cuadrante específico del terreno alcanzó un nivel máximo, comparable únicamente a la presión física contenida dentro de un artefacto inestable justo en el instante previo a que el temporizador marque el cero absoluto. Para comprender la inevitabilidad matemática de lo que estaba a punto de ocurrir aquella tarde, los perfiladores de la escena deben detenerse de forma obligatoria en las estadísticas frías, crudas y asimétricas que constan en los registros históricos. En los tribunales y en los reportes periciales, los números son, a menudo, el testimonio más cruel, desapasionado e irrefutable que existe en cualquier carpeta de investigación. 54 ciudadanos. 54 individuos equipados de manera exclusiva con herramientas civiles, pertrechados con reservas de munición extremadamente limitadas y carentes en su totalidad de cualquier tipo de equipo de protección personal. Frente a esta frágil unidad, el anillo de seguridad exterior estaba siendo ocupado y asegurado por cientos de efectivos profesionales, altamente capacitados en maniobras de despliegue rápido y tácticas de contención masiva. Además, y esto es lo que cambiaría radicalmente las leyes de la física en este enfrentamiento, contaban con el soporte directo de unidades móviles de alto impacto. La asimetría táctica y balística del escenario era absoluta, desproporcionada y devastadora. El análisis psicológico de los tensos minutos previos al inicio de la confrontación revela una transición desgarradora en el estado mental de los individuos atrincherados. Al principio, la densa barrera visual de los mezquites les infundió una falsa sensación de protección, una peligrosa burbuja psicológica de control situacional. Pero a medida que el polvo comenzó a asentarse y las siluetas oscuras de la fuerza oponente empezaron a materializarse de forma nítida en el horizonte perimetral, delineando un anillo perfecto, ordenado e impenetrable a su alrededor, la ilusión de seguridad se fracturó en 1000 pedazos. El silencio opresivo del pequeño bosque fue reemplazado de golpe por el sonido metálico y calculador de las herramientas siendo preparadas a la distancia. El ruido contenido de cientos de elementos posicionándose de manera estratégica y el inconfundible chirrido mecánico de la maquinaria pesada siendo ajustada milimétricamente, apuntando de forma directa hacia su punto ciego. En este milisegundo exacto de la cronología oficial, el destino del grupo liderado por Dawson ya no dependía de la resistencia individual, del instinto de preservación o de la buena fortuna. Habían sido acorralados en el tablero táctico y enfrentaban una maniobra sin respuesta posible. Dawson, observando desde el núcleo vulnerable de su fortificación natural, debió comprender en ese instante gélido que el terreno que había seleccionado para salvaguardar a sus hombres se había convertido, por obra de un cálculo impecable de su adversario, en el epicentro exacto de la zona de impacto primario. La trampa estaba herméticamente sellada desde el exterior. Las variables de escape se habían reducido a cero y el oscuro mecanismo del suceso que conmemoramos hoy estaba a punto de ser accionado sin la menor posibilidad de retroceso. Al adentrarnos en el cuarto segmento de este archivo desclasificado, los especialistas en reconstrucción de escenarios de alto riesgo nos llevan a la fase más crítica y ensordecedora de la línea temporal de este suceso. En el análisis pericial de cualquier enfrentamiento asimétrico prolongado, existe siempre una fracción de segundo singular, un instante casi imperceptible en el que la tensión estática del ambiente colapsa definitivamente y se transforma en una fuerza dinámica de destrucción absoluta. Para comprender a la perfección el quiebre estructural de la frágil línea defensiva en aquel apartado bosque de mezquites, debemos analizar el evento principal no a través de una lente emocional, sino utilizando la meticulosa perspectiva de la física, la acústica forense y la balística de trayectorias. El trágico incidente que estaba a punto de consumarse y que teñiría los registros históricos de la región
no se inició con un asalto frontal desordenado. No existió un choque físico directo, ni un combate a corta distancia que permitiera a los hombres provenientes de Lagrange utilizar su resistencia corporal o su determinación psicológica para equilibrar la balanza. En su lugar, el expediente táctico revela la ejecución impecable de un protocolo de supresión a distancia, maniobrado con una frialdad y un cálculo metodológico que, aún hoy, en la época moderna, resulta escalofriante para los investigadores y analistas de campo. La fuerza exterior, desplegada meticulosamente alrededor del perímetro, demostró poseer un conocimiento técnico excepcional sobre las graves limitaciones operativas de su objetivo. Mediante el cuidadoso análisis visual recolectado por sus veloces unidades de inteligencia en los tensos minutos previos, sabían con precisión que el alcance efectivo de los limitados instrumentos que portaban los ciudadanos civiles, liderados por Nicholas Mosby Dawson, era deficiente. Con esta información táctica centralizada en su puesto de mando, los encargados del cerco implementaron lo que en la terminología moderna de gestión de crisis y asedio estructural se define rigurosamente como un bloqueo perimetral perfecto y hermético. La maniobra consistió en mantener a la totalidad de sus efectivos humanos firmemente plantados fuera de la zona de peligro inmediato, anulando desde el primer segundo cualquier posibilidad remota de un intercambio equitativo de proyectiles. Al mismo tiempo, bajo un silencio casi ceremonial, ordenaron el avance progresivo de su ventaja más letal, intimidante y desproporcionada: la maquinaria pesada de artillería de campaña. Las pesadas unidades rodantes fueron arrastradas por la llanura y posicionadas con una precisión geométrica que solo otorga el entrenamiento profesional, estableciendo sus coordenadas de lanzamiento justo unos cuantos metros más allá del radio de alcance máximo del exhausto grupo atrincherado. Cuando la orden final fue emitida desde la segura retaguardia exterior, el silencio sepulcral, espeso e incómodo de la estepa tejana fue desgarrado de tajo por un estruendo ensordecedor. Fue un trueno mecánico que hizo vibrar violentamente el suelo reseco y sacudió las raíces milenarias de los propios mezquites. La tormenta había comenzado. Los analistas periciales de la escena describen meticulosamente los siguientes minutos no como un enfrentamiento con flujos y reflujos, sino como la precipitación unilateral de una implacable lluvia de metal y fuego acelerado. Proyectiles de enorme masa, cargados con una energía cinética devastadora e imparable, cruzaron el espacio aéreo en trayectorias parabólicas fríamente calculadas, impactando de forma directa contra la frágil y permeable cobertura de madera que los incautos tejanos habían elegido desesperadamente como refugio final. El punto ciego táctico que los investigadores habían identificado en el análisis anterior cobró en ese instante su peaje estructural de la manera más cruda y devastadora posible. Los árboles, que desde la distancia de la estepa abierta ofrecían una tranquilizadora ilusión óptica de seguridad, demostraron en la práctica ser completamente ineficaces para absorber, mitigar o desviar la tremenda fuerza de los impactos de alta densidad. En lugar de proteger de manera integral a los 54 individuos ocultos en su interior, los gruesos troncos se astillaban violentamente al momento del violento contacto balístico. Esta reacción física transformó el entorno natural, convirtiendo cada rama rota, cada espina y cada pequeño fragmento de madera dura proyectado a altísima velocidad en un peligro secundario, un daño colateral impredecible e igualmente letal dentro del cada vez más confinado espacio. La reconstrucción forense de las posiciones defensivas dentro del bosque detalla a la perfección una escena de vulnerabilidad extrema, frustración operativa y desesperación. Los hombres de Dawson, operando bajo un nivel de estrés fisiológico y psicológico llevado al límite del aguante humano, intentaron desesperadamente repeler la abrumadora agresión que caía sobre ellos desde los cielos. Los detallados registros posteriores indican que estos individuos accionaron sus propios mecanismos repetidas veces, buscando con urgencia neutralizar la lejana fuente de la amenaza externa, pero las leyes de la física balística estaban completamente en su contra. Sus propios proyectiles, impulsados por cargas de propulsión insuficientes para lograr cubrir la vasta y engañosa distancia impuesta por la inteligencia del oponente, perdían su energía cinética a mitad de vuelo.
El resultado era desolador. Las piezas metálicas caían inofensivamente sobre el polvo abrasador de la llanura, a decenas de metros de distancia de la impasible primera línea del anillo de seguridad exterior. Era la materialización pura de la impotencia táctica llevada a su máxima expresión. Estaban literalmente confinados en el interior de una cápsula de fragmentación natural, recibiendo un castigo estructural constante, sistemático y estratégicamente abrumador, sin poseer la más mínima capacidad de devolver el impacto ni de alterar la violenta cadencia del evento. Cada valiente pero inútil intento de respuesta era simplemente tragado, silenciado y anulado por la inmensidad del espacio vacío que sus experimentados adversarios habían calculado con una gélida exactitud matemática. El colapso psicológico de la unidad fue la consecuencia inmediata e inevitable de esta severa asfixia táctica. Los perfiladores de conducta en situaciones de desastre mayor documentan que, cuando un grupo humano se encuentra súbitamente atrapado en un entorno de alta letalidad, privado de cualquier vía de escape viable y despojado de toda posibilidad de ejercer control real sobre su destino, la brusca transición de la adrenalina proactiva al pánico paralizante ocurre en cuestión de escasos minutos. La espesa y asfixiante nube de polvo calcáreo levantada incesantemente por las constantes detonaciones de la maquinaria pesada, sumada al humo denso y acre que se acumulaba pesadamente bajo las castigadas ramas de los mezquites, redujo la visibilidad interna a unos pocos e insignificantes centímetros, generando una profunda y aterradora desorientación sensorial entre los presentes. El aire mismo dentro del perímetro se volvió denso, pesado e irrespirable, saturado con la violenta fricción del metal fundido y la incesante vibración sónica que martillaba los sentidos. Aquel acelerado plan de rescate, concebido apenas unas horas antes en la frescura de la madrugada, impulsado por altas dosis de idealismo comunitario y urgencia, se había transmutado velozmente en una trampa hermética perfecta. Era un sombrío callejón sin salida donde las decisiones lógicas y racionales ya no tenían ninguna cabida. La línea de defensa, tanto en su estructura física como en su fortaleza mental, se había fracturado de manera irreparable, acorralando irremediablemente al líder del grupo y empujándolo hacia el borde de un abismo que exigiría una resolución desesperada en los minutos venideros. Al abrir el quinto tomo de esta minuciosa investigación documental, los analistas de crisis y expertos en comportamiento táctico se detienen en la fracción de tiempo más escrutada, debatida y trágica de todo el expediente oficial. En la anatomía de cualquier evento de máxima tensión, existe una delgada línea divisoria donde la lógica de la resistencia se desmorona frente a la abrumadora realidad matemática de la aniquilación inminente. El punto ciego en el bosque de mezquites había dejado de ser un refugio temporal para convertirse, a los ojos de cualquier observador forense, en una trampa de compresión letal e ineludible. Las constantes ondas de choque generadas por la maquinaria pesada exterior habían fracturado no solo la madera estructural del entorno, sino la voluntad operativa y la cohesión psicológica del grupo. Es en este preciso y oscuro instante donde Nicholas Mosby Dawson, operando bajo un nivel de estrés cognitivo que desafía toda medición clínica, toma una decisión que cambiaría para siempre el curso del suceso y que, hasta el día de hoy, sigue generando profundos debates en los foros de reconstrucción histórica. El líder del mermado contingente tejano, evaluando con extrema frialdad la alarmante tasa de desgaste de sus hombres y la absoluta imposibilidad física de revertir el apretado cerco perimetral, comprendió que el único recurso viable que le quedaba en su escaso inventario táctico era la capitulación definitiva. En los estrictos protocolos de intervención de crisis, cuando la asimetría de fuerza es insuperable y las vías de escape han sido clausuradas por completo, la preservación de los activos humanos restantes se convierte en la directriz máxima, absoluta e inapelable. Los registros periciales señalan que Dawson, en un intento desesperado por detener la lluvia implacable de energía cinética que caía incesantemente sobre su frágil posición, tomó la decisión unilateral de emitir una señal visual inconfundible de cese de hostilidades. Elevó por encima de la densa capa de matorrales destrozados un elemento de tela blanca, el símbolo universal y silencioso que, en el estricto código de las confrontaciones humanas, exige la suspensión inmediata de cualquier acto hostil.
Era un llamado mudo a la clemencia táctica, una oferta de rendición incondicional proyectada desde el núcleo mismo de la desesperación más profunda. Sin embargo, es exactamente aquí donde la ciencia pericial de las comunicaciones en situaciones de desastre mayor interviene para explicar el terrible y desolador desenlace de esta escena. En un entorno perfectamente controlado, levantar una bandera blanca detiene automáticamente el cronómetro del conflicto y congela las acciones de ambos bandos. Pero el interior de aquel castigado bosque de mezquites estaba a años luz de ser un entorno controlado. Los perfiladores ambientales describen a la perfección lo que se conoce técnicamente en la criminología de campo como la niebla del evento severo. La atmósfera dentro del estrecho perímetro estaba densamente saturada por una espesa mezcla de polvo calcáreo levantado por los continuos impactos, humo pesado y acre derivado de las constantes detonaciones y diminutas partículas de madera suspendidas violentamente en el aire. La visibilidad era prácticamente nula a más de 2 o 3 metros de distancia. A este escenario caótico debe sumarse el determinante factor de la exclusión auditiva, un fenómeno fisiológico ampliamente comprobado donde el trauma sonoro extremo y continuo impide que los individuos procesen órdenes verbales, advertencias o señales acústicas emitidas por su propia cadena de mando. El análisis retrospectivo de la estructura jerárquica interna revela un colapso sistémico devastador e irreversible. Cuando Dawson tomó la decisión de capitular y expuso la señal visual de rendición hacia el exterior, no existía una red de comunicación efectiva, ni un sistema de relevo de información capaz de transmitir esa orden vital y urgente al resto de sus 54 acompañantes, quienes se hallaban dispersos, desorientados y agazapados entre las sombras y los escombros naturales. La sincronización operativa, que es el pilar fundamental e insustituible de cualquier maniobra de cese al fuego seguro, era totalmente inexistente en ese cuadrante. Algunos de los individuos atrincherados, impulsados por un puro instinto de supervivencia primario, cegados temporalmente por el pánico asfixiante, o en algunos casos documentados por testimonios posteriores, movidos por una obstinación irracional que rechazaba cualquier posibilidad de entrega pacífica, continuaron accionando febrilmente sus instrumentos de defensa. Aislados en sus propias trincheras improvisadas, desconectados de forma visual y auditiva de las directrices de su líder, siguieron proyectando una resistencia inútil y letal hacia el férreo anillo de seguridad exterior. Desde la perspectiva analítica de la fuerza opositora, este grave desajuste interno dentro del bosque generó lo que en criminología de campo y táctica de negociación de rehenes se clasifica rigurosamente como una comunicación letalmente contradictoria. Los investigadores que evalúan el patrón de respuesta del coronel Juan José Rita y sus operadores tácticos se enfocan en la psicología de la percepción bajo condiciones de alta amenaza. Los disciplinados elementos del cerco exterior, apostados con precisión geométrica en la llanura despejada, observaron claramente cómo un pálido emblema de rendición se alzaba de manera vacilante entre la bruma tóxica de los mezquites. En la teoría de la contención, ese era el momento exacto, el segundo preciso para activar los protocolos de aproximación pacífica y proceder al aseguramiento físico de los individuos acorralados. Pero, casi en el mismo milisegundo en que la señal de tregua fue procesada por los sistemas cognitivos de los vigías externos, nuevas detonaciones resonaron secamente desde las profundidades del bosque, y proyectiles aislados, pero indudablemente cargados de intencionalidad ofensiva, salieron disparados desde la misma zona que supuestamente acababa de capitular, impactando en la tierra suelta a escasos metros del anillo de vigilancia. Para cualquier operador de campo altamente entrenado, independientemente del contexto geográfico o la época histórica, esta discordancia fáctica entre la señal visual de rendición y la acción física de agresión tiene una sola y escalofriante interpretación codificada: una táctica de engaño. Un acto de perfidia calculado minuciosamente, diseñado con el único propósito de relajar las defensas del perímetro exterior para generar una brecha de oportunidad y ejecutar un contraataque traicionero desde las sombras. El pacto silencioso. Ese frágil y sagrado contrato implícito que garantiza el respeto a la integridad física a cambio del cese total de la resistencia, fue anulado, fracturado
e incinerado en el acto por culpa de esta interferencia de señales. La terrible desorganización interna del mermado grupo de Dawson se tradujo, a los fríos ojos de sus experimentados adversarios, en una ofensa táctica imperdonable y en una amenaza activa, latente y en curso, que debía ser suprimida de raíz sin la menor contemplación ni demora. El expediente histórico detalla con una frialdad estremecedora la implacable reacción en cadena que siguió a este trágico cortocircuito comunicacional. Al percibir visual y auditivamente la resistencia continuada, a pesar de la exhibición de la bandera blanca, la estructura de mando en el exterior no ordenó el avance de los equipos de contención, sino que autorizó de forma fulminante la respuesta definitiva de neutralización. La maquinaria pesada, que había pausado momentáneamente su terrible cadencia destructiva a la espera de confirmación, reinició su labor con una intensidad mecánicamente multiplicada, desatando una fuerza de supresión terminal y avasalladora sobre el ya agonizante refugio de madera. Los elementos de caballería e infantería, interpretando el acto contradictorio como una ruptura absoluta y deliberada de las reglas de compromiso, cerraron el cerco final con una eficacia procedimental verdaderamente implacable, eliminando de tajo cualquier margen viable para una segunda ronda de negociaciones o malentendidos. El líder del contingente, de pie en el epicentro de un infierno de polvo, astillas y caos absoluto, sosteniendo con firmeza una señal de tregua que había sido despojada de todo su valor protector, presenció con horror el colapso definitivo y estructural de su operación de apoyo. El error de comunicación no solo había invalidado su intento desesperado por salvaguardar los valiosos activos humanos bajo su mando, sino que había provocado una reacción en cadena abrumadora que terminaría por barrer por completo el perímetro. En cuestión de minutos, el ensordecedor estruendo de la maquinaria pesada y las detonaciones incesantes comenzaron a desvanecerse lentamente, dando paso a una nueva e inquietante realidad atmosférica. El trágico incidente había alcanzado por fin su violento punto de saturación y la acción dinámica llegaba a su fin. Lo que quedó tras disiparse la espesa niebla de aquel irreversible choque de fuerzas es una gélida escena que los peritos forenses de la época tardarían meses en lograr procesar. Un lugar maldito donde las decisiones equivocadas, la falta de sincronización técnica y el puro infortunio se fusionaron para sellar de forma permanente uno de los expedientes más oscuros y silenciosos que jamás haya presenciado la implacable tierra de la estepa tejana. En la criminalística de campo y la reconstrucción de eventos de alto impacto, existe un fenómeno atmosférico perturbador que siempre sucede a la culminación de un suceso violento. Una vez que la maquinaria pesada se detiene, cuando los ecos de las detonaciones finalmente se disuelven en la vastedad de la estepa tejana, lo que sigue no es el alivio, sino un silencio pesado, asfixiante y absoluto. Al adentrarnos en el sexto folio de este expediente histórico, los analistas nos invitan a caminar lentamente a través del espeso velo de polvo calcáreo que comenzaba a sentarse sobre el castigado bosque de mezquites. La cacofonía ensordecedora del caos táctico había sido reemplazada abruptamente por la quietud más gélida imaginable. El viento soplaba débilmente entre las ramas fracturadas, produciendo un leve crujido mecánico que parecía ser el único sonido sobreviviente en un radio de varios kilómetros. Para los equipos encargados de procesar la escena horas y días después del trágico incidente, cruzar la línea perimetral y adentrarse en aquel parche de vegetación destrozada fue como ingresar a una cámara de vacío, donde el tiempo se detuvo irremediablemente. El primer paso en cualquier protocolo de inspección ocular es el escrutinio minucioso de la evidencia física esparcida en el entorno inmediato. Los peritos retrospectivos que estudian los reportes de este caso descubren un panorama de cruda brutalidad estructural. El bosque, que alguna vez ofreció una engañosa ilusión de cobertura, había sido reducido a un paisaje abstracto de destrucción astillada. La tierra seca estaba profundamente marcada por los inmensos cráteres generados por la transferencia de energía cinética de la artillería pesada. Esparcidos en un patrón caótico y desolador, se encontraban los restos materiales del contingente civil. Herramientas de defensa personal irremediablemente deformadas por el impacto, metales retorcidos que alguna vez fueron cañones funcionales y mecanismos fracturados irreparablemente.
Cada objeto abandonado en la tierra suelta contaba una pequeña y silenciosa historia de desesperación operativa. Los trozos de tela desgarrada, prendas civiles que colgaban espectralmente de las espinas de los mezquites sobrevivientes, actuaban como lúgubres marcadores periciales del colapso defensivo definitivo. Sin embargo, la tarea más sombría y psicológicamente desgastante para cualquier investigador al procesar una zona de desastre mayor no es la recolección de escombros inanimados, sino el terrible proceso de documentar las pérdidas humanas irreparables. A medida que el humo acre terminaba de disiparse, la matemática más cruel y desapasionada de este suceso comenzó a revelarse entre las sombras del matorral. 36 individuos. 36 ciudadanos que habían respondido al llamado de emergencia en la oscuridad de la madrugada y que ahora yacían inmóviles, distribuidos de forma irregular por todo el cuadrante defensivo. La reconstrucción pericial de sus posiciones finales reveló el terrible nivel de acorralamiento que sufrieron. No había formaciones ordenadas, ni líneas simétricas. Las 36 presencias inertes fueron halladas agrupadas entre raíces destrozadas, evidenciando el esfuerzo desesperado por encontrar un refugio que las leyes de la física ya habían negado. Para el escrutinio clínico de los historiadores modernos, estas 36 siluetas caídas representaban el núcleo mismo de la tragedia, el costo definitivo de una cadena de errores tácticos y fallas de comunicación. El procedimiento de identificación de las víctimas en la época presentaba un desafío devastador, no solo a nivel logístico, sino en su impacto sociológico directo. No existían etiquetas forenses ni bases de datos genéticas para clasificar lo ocurrido. El reconocimiento se basaba en la memoria visual, en identificar prendas específicas, accesorios artesanales o los rostros familiares cubiertos por el denso polvo del desierto. Al analizar el perfil demográfico de los individuos que jamás abandonarían el bosque de mezquites, el expediente arroja un dato estadístico que resulta absolutamente demoledor para la psicología comunitaria. La inmensa mayoría de estas pérdidas irreversibles provenían de un círculo social extremadamente cerrado en el condado de Fayette. La eliminación simultánea de 36 pilares fundamentales provocó un colapso estructural inmediato en su comunidad de origen. De la noche a la mañana, la localidad de La Grange perdió a casi la totalidad de una generación de líderes civiles, artesanos, comerciantes y cabezas de familia. Este fenómeno se conoce en criminología demográfica como trauma colectivo focalizado, paralizando socialmente a toda una región. Al completar el recuento físico de los caídos en el terreno, la contabilidad forense exigía cuadrar los números del contingente original. Si 54 individuos habían ingresado al cerco y 36 reposaban ahora eternamente en el polvo, el análisis deductivo debía rastrear el paradero exacto de las piezas restantes. El registro histórico confirma la captura y el procesamiento sistemático de 15 supervivientes. Estos hombres, física y psicológicamente quebrados por el abrumador nivel de estrés postraumático sufrido en el epicentro del suceso, fueron rodeados, despojados de cualquier elemento u objeto de valor táctico y sometidos a un estricto protocolo de contención. Desde la óptica de la investigación, estos 15 sujetos dejaron de ser agentes activos en el escenario para convertirse repentinamente en la evidencia viva del triunfo estratégico del adversario. Fueron encadenados a una nueva y sombría realidad, procesados como prisioneros de alto valor e insertados en un sistema logístico que los arrastraría hacia un destino oscuro, lejos de la estepa. No obstante, el riguroso cierre del perímetro táctico, por más geométricamente perfecto que pareciera en los mapas de despliegue, presentó 3 pequeñas anomalías operativas que los analistas modernos estudian con fascinación. La matemática del expediente revelaba que aún faltaban 3 elementos por clasificar. 3 siluetas fugitivas que, operando en la delgada línea entre el instinto de preservación primario y el más puro azar, lograron detectar fisuras invisibles en el denso anillo de seguridad. Aprovechando el caos de los minutos finales y la espesa nube de humo, evadieron la captura. Se desvanecieron literalmente en la oscuridad del entorno, transformándose en espectros que emprendieron un tortuoso y angustiante camino de regreso, esquivando patrullas de rastreo y soportando la implacable crudeza del desierto nocturno.
Para el archivo confidencial que hoy reconstruimos, la supervivencia de estos 3 evadidos resulta de vital importancia pericial, pues serían sus voces quebradas y sus oscuros recuerdos los que, semanas después, proporcionarían los testimonios esenciales para armar el rompecabezas de este oscuro suceso. A medida que el sol terminaba de hundirse detrás del horizonte irregular de la llanura tejana, proyectando sombras largas y deformes sobre la zona cero, el lugar comenzó a sumirse en el abandono absoluto. El contingente adversario levantó sus posiciones, asegurando a sus 15 prisioneros y retirando la pesada maquinaria de asedio que sentenció el caso. Atrás, en el núcleo silencioso y destrozado de los mezquites, solo quedó el testimonio gélido de las 36 presencias inertes bajo el resplandor pálido de la luna. Una escena congelada en el tiempo, meticulosamente documentada por la tragedia, que aguardaba pacientemente bajo el cielo abierto a que la historia, el viento y las generaciones futuras vinieran a reclamarla. Al abrir el 7º folio de esta compleja auditoría histórica, el enfoque de nuestra investigación experimenta un giro procedimental absolutamente necesario. Cuando la escena física del suceso queda en un estatismo sepulcral y las evidencias materiales han sido recolectadas y catalogadas bajo la gélida luz de la luna en la estepa tejana, los analistas de campo deben recurrir a la herramienta pericial más frágil, volátil y, sin embargo, invaluable de todo el proceso reconstructivo: la declaración testimonial. En la criminología moderna, reconstruir la cronología exacta de un evento de estrés máximo basándose únicamente en la memoria humana es un desafío técnico formidable. El cerebro, sometido a niveles extremos de trauma y adrenalina, tiende a fragmentar los recuerdos, aislando imágenes acústicas y visuales que luego los investigadores deben hilvanar con precisión quirúrgica. Para comprender la totalidad del trágico incidente ocurrido en el bosque de Mezquites, los especialistas se enfocaron intensamente en los 3 individuos que, contra toda probabilidad matemática y burlando los estrictos anillos de seguridad exterior, lograron evadir la captura definitiva. El análisis de los interrogatorios posteriores revela que estos 3 sobrevivientes, entre los cuales los registros oficiales destacan particularmente el perfil de un sujeto identificado como Halsey Miller, se convirtieron en la piedra angular de todo el expediente. Sus relatos, inicialmente erráticos y plagados de lo que hoy diagnosticaríamos clínicamente como un severo trastorno de estrés postraumático, proporcionaron la narrativa interna que faltaba. Relataron, desde la perspectiva inmersiva del punto cero, cómo la estructura jerárquica colapsó bajo la presión del asedio, cómo la visibilidad se redujo a cero debido a la espesa cortina de partículas suspendidas y cómo el fatal error de comunicación vinculado a la señal blanca precipitó la resolución irreversible del evento. Halsey Miller describió detalladamente la profunda desorientación sensorial, el ensordecedor ruido de la maquinaria pesada operando a su máxima capacidad y el instante preciso en el que, guiado por un puro instinto de preservación animal, encontró una brecha microscópica en la vigilancia perimetral y se desvaneció en las sombras de la llanura. Sus palabras, transcritas con una escalofriante frialdad en los reportes de la época, son el eco fantasmagórico de los 36 individuos que no pudieron acompañarlo en su huida nocturna. Mientras los investigadores intentaban armar este complejo rompecabezas a partir de las piezas fragmentadas por el terror de los fugitivos, el expediente nos obliga a seguir de cerca el rastro de la otra facción sobreviviente. Los 15 hombres que fueron sometidos físicamente y extraídos de la zona de exclusión. Desde una perspectiva estrictamente analítica, estos individuos pasaron de ser agentes proactivos en un operativo de respuesta comunitaria a convertirse de forma repentina en activos logísticos de altísimo valor para las fuerzas oponentes. El protocolo de extracción aplicado en el lugar fue implacable, veloz y diseñado específicamente para anular cualquier intento remoto de reorganización táctica. Fueron despojados de todos sus equipos de supervivencia, inmovilizados mediante métodos de restricción física severa y obligados a integrarse en una rígida columna de traslado que los alejaría de manera definitiva de su jurisdicción de origen. Comenzaba así una marcha exhaustiva, un proceso calculado de desgaste psicológico y físico continuo que los sometería a las duras consecuencias de su intervención fallida. El traslado de estos 15 retenidos no fue un simple cambio de coordenadas geográficas en el mapa. Constituyó una verdadera operación de traslado de alta seguridad
a través de cientos de kilómetros de territorio inclemente y desconocido. Los criminólogos que estudian los patrones de comportamiento de los prisioneros en tránsito señalan que la incertidumbre total es el arma más corrosiva contra la psique humana. Marchando bajo un sol abrasador que castigaba sus cuerpos debilitados, con raciones de subsistencia reducidas al mínimo indispensable y bajo la vigilancia ininterrumpida, táctica y silenciosa de sus captores, cada paso hacia el sur representaba un golpe martillante a su moral. Estaban siendo procesados minuciosamente por un sistema burocrático y estructurado que los consideraba poco más que evidencia viva, trofeos de una contención territorial exitosa. El polvo familiar de la estepa tejana fue quedando irremediablemente atrás, siendo reemplazado por los áridos y ajenos paisajes del interior, mientras la noción del tiempo y del espacio comenzaba a desdibujarse en sus mentes profundamente agotadas. El destino final de esta extenuante y oscura caravana quedó documentado en los archivos bajo un nombre que aún provoca un profundo silencio entre los investigadores de la región: la instalación de confinamiento de Perote. Ubicada a una enorme y desoladora distancia de su punto de partida, esta imponente, fría y lúgubre estructura de piedra no era una simple celda de detención preventiva o de tránsito. En el análisis de infraestructura penitenciaria de aquella época, Perote funcionaba con la precisión y el rigor de un sitio negro de máxima seguridad. Un complejo diseñado arquitectónica y operativamente para aislar, quebrar y contener a individuos clasificados como amenazas de alto nivel. Los muros eran extremadamente gruesos, crónicamente húmedos, y bloqueaban de tajo cualquier esperanza matemática de comunicación no autorizada con el exterior. Al cruzar los pesados portones de hierro de este recinto blindado, los 15 hombres provenientes de la Grange fueron absorbidos de inmediato por un agujero negro administrativo. Un oscuro limbo de encierro donde las identidades personales se reducían a simples números de inventario trazados en los fríos libros de registro de los custodios. La cotidianidad dentro del recinto de máxima seguridad de Perote es descrita en los expedientes retrospectivos como un ejercicio continuo y brutal de privación sensorial y deterioro sistemático de la salud. Las condiciones ambientales propiciaban un desgaste acelerado. La desnutrición crónica y el confinamiento en celdas desprovistas de luz natural se convirtieron en los ejecutores silenciosos que patrullaban incesantemente las oscuras galerías del complejo penitenciario. Los analistas forenses modernos revisan con especial asombro y atención el reducidísimo flujo de información que logró, contra todo pronóstico logístico, filtrarse desde este abismo de aislamiento. Algunos de los retenidos, en actos de increíble resistencia emocional y cognitiva, lograron redactar correspondencia esporádica burlando la vigilancia. Estas cartas, escritas en condiciones de extrema precariedad sobre fragmentos de papel recuperado, lograban eludir los estrictos filtros de censura del perímetro y emprendían un larguísimo y frágil viaje de regreso hacia las desoladas familias en el condado de Fayette. En el estricto lenguaje de las investigaciones modernas sobre secuestros y desapariciones forzadas, estos finos trozos de papel amarillento funcionaron como las únicas pruebas de vida irrefutables. Evidencias físicas y tangibles de que sus remitentes aún respiraban, aunque sus voluntades estuvieran siendo lentamente consumidas por las implacables y pesadas sombras del encierro indefinido. Finalmente, al cruzar la información extraída de los 3 sobrevivientes libres con los crudos registros de las bajas definitivas procesadas en el bosque de Mesquites, los peritos cerraron de manera formal e irrevocable el perfil de Nicholas Mosby Dawson. El líder comunitario que había convocado apresuradamente a sus vecinos en aquella fatídica madrugada pagó el precio máximo por sus severas deficiencias de evaluación táctica. El expediente oficial confirmó mediante cotejo que su nombre no figuraba entre los evadidos afortunados, ni tampoco entre los individuos procesados e ingresados a la instalación de máxima seguridad en el sur. Dawson había quedado atrás, rindiendo cuentas definitivas y silenciosas en el polvo abrasador de la llanura tejana. Su caída no solo marcó el colapso absoluto de la cadena de mando durante el clímax del trágico incidente, sino que sirvió y sirve hasta hoy como un sombrío recordatorio pericial de que, en los escenarios de crisis de alta volatilidad, el exceso de confianza y la lectura equivocada de las amenazas operativas
son variables que el terreno siempre, indefectiblemente, cobra con un nivel de severidad absoluto y sin derecho a apelación. Con los testimonios debidamente catalogados en la carpeta y los prisioneros asegurados en su oscuro destino de piedra, el equipo de investigación se preparaba para recopilar los últimos indicios y emitir, de una vez por todas, su dictamen conclusivo. En la criminología histórica y el análisis de expedientes fríos, el cierre de una carpeta de investigación rara vez ocurre el mismo día en que se disipa el humo del suceso. A veces, la Tierra exige pacientemente que pasen años, e incluso décadas enteras, antes de permitir que los peritos forenses concluyan formalmente su labor de campo y sellen el perímetro de forma definitiva y absoluta. Al adentrarnos en el octavo y último folio de esta exhaustiva auditoría retrospectiva, debemos avanzar inexorablemente en nuestra línea temporal. Dejamos atrás el opresivo y asfixiante ambiente del mes de septiembre de 1842, con sus ecos perturbadores de maquinaria pesada operando a máxima capacidad y su densa niebla calcárea que ahogaba la respiración, para trasladarnos directamente al año 1848. 6 largos y gélidos años habían transcurrido desde aquel trágico incidente en el apartado bosque de Mezquites. Durante todo ese vasto lapso, la estepa tejana había intentado implacablemente, con la ayuda incesante del viento racheado, el sol abrasador y el crecimiento descontrolado de la vegetación rastrera, borrar toda evidencia física de la catastrófica falla táctica liderada por Nicholas Mosby Dawson. Sin embargo, en el oscuro y meticuloso mundo de la reconstrucción forense, las profundas cicatrices geográficas de un evento de tal nivel de intensidad nunca desaparecen por completo. Simplemente aguardan en un silencio sepulcral a que los equipos de recuperación regresen, herramientas en mano, al sombrío lugar de los hechos. El complejo operativo de recuperación de evidencias a largo plazo se puso finalmente en marcha cuando las autoridades de la época, motivadas por el profundo e irreparable trauma colectivo que aún paralizaba a las desoladas familias del condado de Fayette, determinaron que aquel escenario natural no podía seguir funcionando como la bóveda definitiva y anónima de aquellos 36 ciudadanos. Los especialistas en exhumación y procesamiento cuidadoso de restos materiales regresaron metódicamente a las exactas coordenadas del terreno cercano al arroyo Salado. La cruda escena que encontraron a su llegada ya no era un espeluznante hervidero de cáustico y polvo en suspensión, sino un terreno mudo, extremadamente árido y calcificado por el paso inclemente del tiempo. El proceso de recuperación pericial fue llevado a cabo con una lentitud clínica, casi ceremonial, respetando estrictamente los protocolos de levantamiento. Cada pequeño fragmento óseo recuperado con extremo cuidado de la tierra reseca, cada minúsculo resto de tela petrificada por los elementos y cada objeto personal irremediablemente deformado por la transferencia térmica de los impactos de alta energía, fue cuidadosamente documentado, embalado y extraído del punto ciego táctico que los había condenado de por vida. La dolorosa clausura del sitio físico culminó con un operativo de traslado logístico solemne y a gran escala. Los restos unificados de los elementos caídos fueron transportados bajo extrema vigilancia a una nueva ubicación geográfica superior, una prominente elevación topográfica conocida hoy en los registros oficiales como Monument Hill, muy cerca de sus orígenes en La Grange. Esta reubicación de alto perfil no solo sirvió como un necesario acto de luto sociológico y sanación comunitaria, sino que representó, en los estrictos términos de la gestión de escenas de crisis, el cierre formal y protocolario de la zona abierta, confinando finalmente la volátil evidencia física de la tragedia bajo una estructura conmemorativa de carácter permanente y sellando el trágico perímetro de manera verdaderamente irrevocable para la historia. Con toda la evidencia material debidamente resguardada bajo la pesada losa del tiempo, el equipo multidisciplinario de perfiladores y analistas de estrategias debe redactar el reporte final, la evaluación post-mortem definitiva que dictamina de manera clínica, fría e implacable las verdaderas y profundas causas del colapso estructural sistémico de aquel frágil contingente civil. Al revisar de forma minuciosa y retrospectiva la cadena de custodia de las decisiones tomadas aquella fatídica madrugada bajo la luna pálida, el espeso expediente arroja una conclusión gélida y absolutamente desapasionada.
El oscuro incidente no fue producto exclusivo de una simple eventualidad desafortunada, ni de una casualidad del destino, sino el resultado directo y predecible de una negligencia táctica secuencial y sumamente grave. El primer error fundamental, clasificado unánimemente por los expertos como una falla crítica e imperdonable en la evaluación de escenarios de riesgo, fue la rápida movilización ciega y netamente reactiva hacia una zona de exclusión activa, sin contar con la más mínima inteligencia previa, mapas actualizados ni unidades de reconocimiento de avanzada. Dawson, con su juicio cognitivo completamente nublado por la intensa presión social del entorno y una urgencia emocional desbordada, condujo a sus hombres, en línea recta y sin contramedidas, directamente hacia las garras de una red de vigilancia perimetral enemiga perfectamente estructurada y operativa. El segundo eslabón de acero en esta cadena fatal fue la catastrófica elección del punto de contención. El detallado análisis balístico retrospectivo demostró empíricamente, y sin dejar ningún margen razonable para la duda, que el mencionado bosque de mezquites proporcionaba un ocultamiento meramente óptico frente a las miradas lejanas, pero carecía por completo, a nivel estructural, de la densidad molecular mínima requerida para ofrecer una cobertura física real contra la abrumadora transferencia de energía producida por la maquinaria pesada de asedio. Al atrincherarse ahí, se encerraron de manera completamente voluntaria en una trampa de fragmentación natural, cediéndole a su adversario el control absoluto de la movilidad espacial táctica, el ritmo del evento y el dominio inquebrantable del perímetro exterior. Pero el factor verdaderamente determinante en todo este oscuro archivo, la perturbadora anomalía procedimental que transformó de tajo una difícil situación de acorralamiento temporal en una erradicación táctica absoluta y devastadora, fue el catastrófico error de comunicación interna sufrido durante la fase de crisis aguda. El reporte final subraya con un marcador de tinta roja muy espesa el instante exacto en que la desesperada señal de capitulación, la improvisada bandera blanca, fue alzado de manera vacilante en medio de un infierno de caos acústico y visual incontrolable. La ausencia total de una cadena de mando debidamente sincronizada, sumada de forma fatal a la severa exclusión auditiva provocada intencionalmente por el trauma sonoro continuo del exterior, generó una discrepancia interna letal para el grupo. Mientras el agobiado líder intentaba frenar desesperadamente la ofensiva para salvar lo poco que quedaba de sus activos humanos, varios elementos aislados, aterrados y desorientados dentro de su propio y mermado perímetro de seguridad, continuaron accionando ciegamente sus rudimentarios instrumentos de defensa hacia el horizonte. En la fría, cruda y binaria lógica de la contención operativa de alto riesgo, esta terrible contradicción emitió un mensaje de perfidia y hostilidad activa a los entrenados operadores del cerco exterior, anulando instantáneamente y sin derecho a réplica cualquier frágil protocolo de rendición pacífica y desatando como consecuencia directa una respuesta de supresión terminal masiva y escalofriantemente implacable. Es justo aquí donde la implacable historia de la criminalística de campo nos imparte su lección más oscura y severa. La línea divisoria entre el valor cívico inquebrantable y el suicidio estratégico colectivo es increíblemente delgada, frágil y casi invisible a los ojos de quienes operan bajo el efecto tóxico y cegador de la adrenalina pura. Las atormentadas almas de aquellos individuos que quedaron irremediablemente atrapadas en ese gélido confinamiento de madera fracturada y polvo asfixiante se han convertido hoy, para los analistas de campo, criminólogos y estudiosos de la conducta humana en situaciones extremas, en un lúgubre caso de estudio pericial continuo. Su trágico legado no es únicamente un bloque de piedra solemne erigido en lo alto de una colina azotada por el viento, sino un oscuro y silencioso manual operativo que ilustra a la perfección sobre los peligros verdaderamente mortales de ignorar sistemáticamente los protocolos básicos de seguridad de perímetro, la necesaria inteligencia ambiental y la vital coordinación interna frente a un elemento adverso numéricamente superior, implacablemente disciplinado y metodológicamente calculador.
El pesado expediente del año 1842 queda de esta manera formal y oficialmente cerrado bajo llave en los sótanos de la historia. Pero la innegable frialdad que emana de sus añejas páginas sigue advirtiendo a todo aquel investigador que esté dispuesto a escuchar pacientemente entre sus líneas. Las contundentes evidencias ya fueron recolectadas del suelo agreste. Los meticulosos perfiles psicológicos fueron trazados en los pizarrones de análisis y los dolorosos testimonios de los sobrevivientes fueron archivados para la posteridad. Pero el silencio opresivo de la llanura tejana sigue siendo igual de pesado y aterrador que en aquella madrugada de septiembre. 1842, en la vasta y árida llanura cercana a San Antonio de Bexar, una unidad desapareció entre el humo y el polvo. Y hasta el día de hoy, su nombre sigue resonando en la memoria de todo México y más allá de sus difuminadas fronteras. Si quieres saber cómo los investigadores enfrentaron este muro impenetrable de silencio y finalmente revelaron la verdad oculta tras el caos, suscríbete ahora mismo y déjame en los comentarios el nombre del próximo caso que quieres escuchar.